Hernán Bravo Varela es un escritor precoz. Como José Agustín, que publicó La tumba antes de los 20 años, Bravo Varela ganó el premio de poesía joven Elías Nandino a los 19 años y desde entonces ha tenido una trayectoria intensa como poeta, traductor, ensayista, hasta la letra de la banda sonora de la película Frida fue parte de su trabajo. Vamos a platicar aquí en la hermosísima Casa Barragán con Hernán Bravo Varela en Palabra de Autor. Sean ustedes nuestros invitados. Construida en 1948, la Casa Estudio Luis Barragán es una obra maestra dentro del desarrollo del movimiento arquitectónico moderno que integra elementos tradicionales y vernáculos, así como diversas corrientes filosóficas y artísticas de todos los tiempos. El arquitecto tapatío Luis Barragán, merecedor del premio Pritzker, la habitó hasta su muerte en 1988. Hoy en día, la Casa Estudio es patrimonio de la UNESCO y uno de los museos más visitados por arquitectos. Ubicada en una pequeña calle en el antiguo barrio popular de Tacubaya, es una de las primeras declaraciones de esta obra. Apartada a través de sus muros, de sus ventanas, de los juegos de luz y oscuridad hacia un íntimo jardín y una terraza que se abre rotunda al cielo, la Casa Barragán nos esconde del bullicio de la ciudad y nos permite admirar el estilo arquitectónico de uno de los más grandes arquitectos mexicanos y universales, Luis Barragán. A mí me da mucho gusto tener frente a cámaras con nosotros y que ustedes sean los invitados a Hernán Bravo Varela, querido amigo, admirado poeta, ensayista, traductor. Hernán, bienvenido a Palabra de Autor. No, encantadísimo, Mónica. Pues un placer además estar contigo y en esta Casa Barragán. Que mira, nada más nos rodean un sueño de silencio, ¿no? Un sueño de silencio, exactamente. Un buen lugar para venirse a escribir, ¿no? O a dormir, o a provocar la paz, no sé. Esta casa es espectacular. De veras, muchas gracias, Mónica. A mí también me encanta que estés aquí, que estemos aquí rodeados de libros, de objetos hermosos. Y este escritor precoz, digo, a los 19 años ganar un premio no le pasa a cualquiera. Es talento, es trabajo, pero tú has dicho que tienes nostalgia de ese adolescente que empezaba a escribir. Y me imagino que para ganarse un premio a los 19 empezaste a escribir mucho antes. Sí. ¿Sí tienes nostalgia de ese adolescente? Sí, totalmente, porque yo empecé a escribir los primeros poemas de ese primer libro en el 96. Yo tenía 16, prácticamente empezando a tener 17, y tenía una serie de rutinas muy solitarias, pero que extraño porque no había amigos que distraer ni que te distrajeran. Me iba generalmente a Plaza Loreto a ver cine como enfermo. Porque tú eres generación Plaza Loreto. Exactamente, exactamente. Prácticamente 5 días de la semana me iba a ver cine y terminando me iba a tomar un café y a escribir. Y fui lentamente haciendo esos poemas sin que nadie me molestara en absoluto. Ahí y en Coyoacán, que eran antes mis locaciones, y extraño mucho ese adolescente que tampoco era tan consciente de sus medios, de lo que estaba escribiendo, más bien atizado por los relámpagos de otras lecturas, que no buscaba necesariamente ni un premio, ni siquiera escribir un libro. Se fue juntando... Ni siquiera un lector, más que el que eras tú entonces. Muy lentamente, exactamente. Y ávido de entender y de buscar y de descifrar lo que para otros poetas era la vida, el amor, la muerte, el desasosiego espiritual, etcétera, 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 ¿no? Quizás todavía no sabías que la poesía era, como el título de tu libro, oficio de ciega pertenencia. Pues a lo mejor. Es difícil pensar que el oficio no es otra cosa más que un azar
más o menos selectivo y a menudo terrible y desubicado y desorientador, ¿no? En este caso creo que la vocación temprana de la escritura de la poesía fue más bien el fruto de una carencia, una nostalgia anticipada, una suerte de silenciosa rebeldía, ¿no? O como lo dice el poeta nicaragüense Carlos Martínez Rivas, una suerte de insurrección solitaria, ¿no? Que solamente me la compartía para mí. Y yo creo que de todos modos en una escritura así, dijiste nostalgia ya desde entonces, hay también una sabiduría intuitiva o quién sabe qué hay. Yo pienso en una autora como Carson McCullers, que a los 23 años escribió una novela que uno pensaría que todavía no ha corrido suficiente vida para haber llegado a notar, a observar y a incluso transmitir ciertas cosas. Y yo creo que eso sucede y que esto que dices de no ser consciente, claro que tú no eras consciente de ello, era una necesidad. ¿Era a mano? ¿Escribías a mano? Escribí a mano, de hecho sigo escribiendo los poemas a mano, salvo cuando escribo ensayos o traduzco o escribo notas, reseñas, etc., lo hago directamente en la computadora, pero los poemas siguen conservando, no sé por qué, una metódica antigüedad de medios, ¿no? Entonces, siempre saco la pluma y el cuaderno y me pongo a escribir. Rayo mucho, en realidad desescribo más de lo que escribo. Pero qué bueno que tocaste ese tema porque el asunto de la irreflexión, porque es fundamental a la hora de escribir poesía, ¿no? Sí. Y el problema es que mientras uno va haciendo más lecturas y va conociendo más la vida y desconociéndose más uno, se genera un espacio de mayor autoconciencia y eso dificulta a menudo la expresión poética. Por eso es que muchos dicen, y no les falta razón, que la poesía es un oficio de joven, porque en la madurez ya entran otros factores y uno se hace terriblemente consciente de sus medios de expresión, de lo que están haciendo los demás. Se pone de metiche con los vecinos, se regaña a sí mismo de una manera mucho más exacta e hiriente, y por eso la poesía se va a menudo a otros derroteros, ¿no? Y suele abandonarnos, ¿no? Qué bien que haya premios como es el premio para jóvenes poetas, el Elías Nandino, ¿no? Sí. Porque hay un estímulo ahí interesante, pero desde luego este gusto por escribir en solitario, esta, digamos, relación íntima con la pluma y el cuaderno, ¿viene de un arrullo a base de palabras en casa o te arrullaste solito? No, en casa y con mi papá. Mi madre también es muy buena lectora, pero mi papá es particularmente un lector ávido. Recuerdo que cuando yo estaba muy chiquito me leía pasajes de Virgilio, que por supuesto yo no entendía nada, pero después, como a los 11, me empezó a leer a López Velarde, me leía Mi prima Águeda y El retorno maléfico, que fueron poemas desde entonces que no han escapado de mi imaginación y de mi memoria, pero particularmente, sé que ya lo he dicho con muchos amigos y ni modo, no está de más chotearme, me leyó en un momento decisivo como alumbrador el Tango del Viudo de Pablo Neruda. Y recuerdo que con la voz muy pausada, exquisitamente modulada de mi papá, empezó a leer esos versos y por oírte orinar como vertiendo una miel obstinada, delgada, trémula, argentina, cuántas veces no daría este coro de sombras que poseo. Ya en realidad es mi paráfrasis, porque creo que en realidad no dice eso. Aunque tienen muy buena memoria los poetas, o sea, es una cosa maravillosa que lo puedas si son repetir. Elefantes, pues tú qué crees, ¿no? Y recuerdo que me obsesionó tanto que me subí de inmediato a mi escritorio y me puse en una vieja Olivetti a redactar un primer esbozo de poema. O sea, que la poesía entró vía estas imágenes y el sonido, porque hablaste del sonido de la voz de tu padre, sí. Un buen lector que le da ritmo, y entró también vía la música, porque tú has hablado de cuánto se oía música. Tú mismo tomabas clases de solfeo, ¿no? Sí, tocaba la flauta dulce, por supuesto, sin ser Horacio Franco, ni mucho menos,
Y por supuesto me imagino que ante el fracaso de esa vocación, mejor me dediqué a ser melómano, que vaya que sí es un oficio a tiempo incompleto, pero es un oficio, ¿no? Y mi papá también es un melómano y mis padres escuchan juntos durante toda la mañana Bach, Schubert, Mozart, Beethoven, Strauss, Wagner, en fin, ¿no? Y al mismo tiempo la Sonora Matancera, Agustín Lara, Álvaro Carrillo, en fin, demasiado hasta Camilo diverso. Sesto. Eso ¿no? ya es una cosecha mía y es una perversión personal que, por supuesto, como toda buena perversión hay que estimular. Claro, sacarle mucho. Jugo. Sí, totalmente. O sea, que viviste en un entorno que abonó para, digamos, que aquello que iba a darse como se ha dado pudiera ocurrir, ¿no? Aunque te llevaran a clases de tenis. Totalmente, sí. Bueno, como buen muchacho y niño de familia, por supuesto que fui a clases de tenis, de karate, pero en realidad yo siempre quise hacer cosas en solitario. Entonces, en realidad lo que más me movía era jugar frontón, porque yo jugaba solo, entrenaba solo, o yo quería practicar música solo en mi cuarto, y creo que la poesía me dio ese ejercicio. La lectura, primero, por supuesto, que me lo sigue dando, ¿no? Esa atribución de una soledad más o menos acompañada o vigilada, y después la escritura, ¿no? Antes el teatro, pero fue en una época en la que yo necesitaba comprobarme como un ente social, ¿no? Por supuesto que también el teatro es otra de tus mayores pasiones, pero de mis mayores fracasos también, ¿no? Bueno, quién sabe qué vaya a pasar después, porque has visitado muchos géneros, ¿no? No se ha dicho la última palabra. No. Todavía estamos esperando algún productor insensato, ¿no? Oye, y cuando tenías este libro de poesía, que no sabías que iba a ser un libro, estos poemas que escribías, ¿cómo fue la decisión de meterlo a un concurso? De repente dijiste, yo ya tengo, así en solitario también fue tu análisis, porque estabas en prepa, ¿no? Digamos, no. Sí, pues básicamente estaba en prepa cuando lo empecé. Cuando terminé ya estaba en la carrera, porque también entré mucho con la carrera a los 17. Entraste al claustro de Sor Juana. Al claustro de Sor Juana, en Literatura y Ciencias del Lenguaje, que es mi alma mater y es la universidad además en la que doy clase, en el programa de Escritura Creativa. Y nada, pues terminé un determinado conjunto de poemas, lo sometí a la lectura de varios amigos. ¿Ya tenías amigos poetas? Ya tenía varios amigos poetas, Jorge Esquinca, Francisco Hernández, Vicente Quirarte, varios. Fue justamente Jorge Esquinca el que le sugirió el título, por cierto, a una hora antes de que se cerraran las bases, que por cierto, digamos, se localizaban en Guadalajara. Entonces, corrí a imprimir la última hoja, los 3 juegos, a más o menos ordenarlos engargolados y a dejarlos en el exconvento. Así como Safe. Juárez. Sí, por supuesto. Entonces, apenas Safe. Y bueno, pues meses después, la sorpresa, ¿no? del premio. ¿Fue una llamada o fue una...? Sí, fue una llamada. Además, yo estaba para variar tomando café en Coyoacán, leyendo obsesivamente, escribiendo. Y regresé a casa, no estaban mis padres, no estaba mi hermano, pero había un montón de mensajes en la contestadora, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué te puedo yo decir? Pues, me puse a celebrar para variar. En ese momento yo solo, y fue una celebración muy bonita. Varios días, me imagino. Sí, bueno, por supuesto, ¿no? Le robé un poco de tequila a mi papá. Espero que no se moleste, ¿no? Ya fue hace muchos años. ¿No es un atrevimiento o no fue un atrevimiento en su momento? Pero a mí me gustan los atrevimientos. Ya escribir es uno, ¿no? No, vaya que... Y publicar peor, ¿no? Haber hecho una antología como El manantial latente, que precisamente reunía o ponías tu mirada junto con la de Ernesto Lumbreras, poeta de otra generación, digamos, nacido en el 66 y tú en el 79. Casi 80. Fíjate qué jovencito eres. Sí, por algo digo que precoz. ¿Cómo esta selección de poetas mexicanos, tomarle el pulso a la poesía a través, justamente centrándose en poetas nacidos del 66 al 78, ¿no? Como si ustedes fueran, digamos,
¿cómo se llaman estas figuras para detener libros? Sí, exactamente. ¿No? Yo me los imaginaba casi así a como ustedes pisapapeles, ¿no? Sí, y en medio todos estos autores que daban en su momento, dieron cuenta de muchas miradas poéticas, estilos, y fue una foto. Era una foto de grupo, exactamente. Ahora, nos ganó una cantidad de enemigos, como suele ocasionar casi toda antología, particularmente con los autores que no están, es obvio, ¿no? Campal, es decir, a partir de ahí se han generado grupos, se ha distorsionado una visión de la poesía, se han creado otras, se han generado otras antologías, se generaron muchas otras antologías en rechazo, en apoyo, paralelamente a esta. Entonces, estoy todavía contento a 11 años de que salió esta muestra, porque creo que ofreció un panorama muy vital, muy telúrico de la poesía mexicana, que generalmente la pensamos dócil, ¿no? Perfectamente domeñada, con la raya a la mitad del pelo, ¿no? Bien peinadita y bien portadita para ser la niña abanderada de los géneros literarios en México, y no es así, ¿no? Sí. También hay rebeldía, hay furia, hay mucho humor, hay autores que o se van por el silencio, o se van por la articulación del grito, hay poetas visuales, hay de todo, y ya no se diga ahora, ¿no? Creo que modestamente esta y otros ejercicios antológicos que han venido después, muy enriquecedores, pues han generado una visión muy distinta y muy flexible, muy sabrosa de un género que estaba condenado a la vitrina del anticuario. Sí, qué maravilla. Además, bueno, se monta en la tradición de otras antologías, Omnibus de Poesía Mexicana, antologías que en su momento también hicieron una apuesta y tomaron la foto del grupo. Y a mí me gusta muchísimo que nos descompongas. Esto que dices, que la poesía no sea corrompido, ¿no? Es impensable el ejercicio de cualquier género literario si no pensamos en la corrupción, la perversión, el trastocamiento, ¿no? Y no con esto quiero abonar al malditismo literario, ni mucho menos, que a mí honestamente me da mucha flojera, ¿no? Y los personajes que hacen de esas atribuciones, digamos, un falso oficio, ¿no? Pero sí señalar que en un momento de tanta libertad, de tanta democratización de los estilos, de las formas, de las voces, es importante siempre volverle a torcer el rabo a las palabras, como sugería Paz, ¿no? Sí. Y hacer que digan, como dice el propio Paz, chillen putas. Es decir, no es un llamado retórico, es una necesidad, y no de advenedizos, sino de incluso hasta las más aristocráticas conciencias de la literatura, ¿no? O sea, es fundamental pensar el oficio como algo que tenemos en la mano y que tiene que quemarnos para que podamos sentir y palpar la temperatura de la realidad, ¿no? Y esa inquietud es la que te llevó a hacer una antología, a tomar la foto del grupo. Eso, pero también a la hora de leer y también a la hora de escribir, que creo que tú también lo sabes muy bien, Mónica, en el aspecto de que si no nos inconformamos y nos intoleramos con la realidad y con nosotros mismos, difícilmente lo que escribamos, lo que traduzcamos, lo que ordenemos en antologías, lo que leamos, va a revelarnos una visión distinta del mundo, ¿no? Sí. A buscar por enésima vez la realidad, como pedía Stephen Dedalus en El retrato de un artista adolescente de Joyce, ¿no? Sí, escribir es siempre un acto de inconformidad, sin duda, ¿no? Siempre. Siempre lo es. Una picazón del alma, ¿no? Es un sarpullido espiritual, ¿no? Que solamente puede desahogarse, como tú has usado, ¿no? También esa palabra me gusta. Has usado desahogo para escribir ensayo, escribir poesía, los desahogos, ¿no? Totalmente. Que además es una bella palabra. Por eso Los Orillados también, con este título tan sabroso y tan claro, ¿no? Tiene que ver justamente con eso. Los autores que se quedaron al margen de las grandes tradiciones, de los grandes círculos editoriales, de las grandes masas lectoras, son los autores que a mí más me atrapan, me conmueven, me fascinan, porque no solamente hay una lógica de mercado en la asunción de estos personajes,
sino que hay una conformación y una creación de la identidad literaria personal que en estos autores que me gustan mucho. Es decir, está muy bien, por supuesto, Vargas Llosa, sí, pero está mucho mejor, por lo menos para mí, José María Arguedas, ¿no? Y Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, en Perú. O está muy bien, por ejemplo, Gabriel García Márquez, por supuesto, indudablemente, pero está muy bien otros antecedentes que se quedaron al margen, como Pablo Palacio, el ecuatoriano, un autor que prácticamente nadie lee, un artista extremadamente terrorífico a menudo, porque practicaba y promovía la antropofagia literaria y cultural, ¿no? No sé si humana, ya no me atrevo a ir a tanto, ¿no? En fin, ¿no? O sea, claro. ¿Dónde quedaron todos los que no salieron en la foto de grupo? Exacto. ¿Fueron menos talentosos por no salir en esa foto de grupo? Yo creo que no. Pues no, porque hay un azar en el encuadre también, o unas ciertas circunstancias. Claro. Yo conocí a un escritor fantástico, Isidoro Blaisten, argentino, que era también de la época del boom y lo conocí tardíamente y me encanta. Claro, qué bueno que con Los Orillados nos das otra foto y el manantial latente, si ahora tomas la foto a 11 años de distancia, es un manantial que se mantiene o que desemboca en un río, como está tomado de Cernuda. Sí, además. Que está tomado además de Cernuda, del poema a un poeta futuro, ¿no? Sí. Que era como nuestra bandera, ¿no? Hay muchos de estos autores que ya son, digamos, indudablemente parte fundamental del canon de la poesía, pero también de la novela, en fin, de la literatura mexicana. Está Julián Herbert, está Luis Llamara, está María Rivera, está José Eugenio Sánchez, en fin, una cantidad de autores que no podría mencionar aquí, no por pudor, sino porque pues, el tiempo es muy corto, ¿no? Esperemos que quien nos escucha, porque luego los poetas mexicanos conocemos a unos cuantos, como tú dices, los de la foto con mayúscula, que se acerquen al manantial latente si es que no los han leído, para saber quiénes son estas voces y luego buscarlos. Yo siempre digo que hay que leer un poco de poesía en ayunas. Ay, totalmente, ¿no? Totalmente. Y luego, digamos, de plato fuerte, pues un poco de novela, ¿no? Quizá, no, sí. Digamos, de un digestivo, un ensayo a la inglesa, un ensayo personal, no estaría mal, ¿no? Y antes de dormir un cuento. Antes de dormir un cuento, exactamente. Y en el momento de mayor azote psicológico, que estemos a punto de la esquizofrenia, pues nos ponemos a leer una buena obra de teatro. Claro. ¿Y qué sería, digamos, qué sería de nosotros los lectores si no hubiera traductores? Si un poeta como tú, que has traducido a Seamus Heaney, que has traducido a Eliot, a Wilde, ¿no? Entre otros, no nos pudieras acercar las palabras en nuestro idioma y saber y respetar eso tan difícil que es el sentido, pero la música, pero el tono, ¿no? Digamos, lo difícil que es traducir poesía. Miren qué bonita edición. Este libro de Seamus Heaney, Sepelio en Tebas, sensacional edición. ¿Un poeta es mejor poeta porque traduce, o el traducir es digamos, el disparador para a lo mejor ser escritor? Probablemente. Es porque creo que la necesidad de traducir viene de querer leer a este poeta, a este o aquel poeta, en la manera en que nosotros nos gustaría escucharlo, ¿no? Es una traición, ¿no? Traducir es traicionar, evidentemente, pero es traicionar para darle, digamos, una naturalización, una carta de naturalización en nuestra lengua, ¿no? Por supuesto que yo no creo en las traducciones literales, que son espantosas, generalmente son sordas, generalmente están llenas además de errores por justamente querer traducir palabra por palabra, ¿no? Claro, casi como de Google, ¿no? Esa exactamente. Cosa que... Pues mejor metes todo en un programa como Babylon y te ahorras pagarle a un disque traductor por el trabajo. No, creo que es importante además el oficio de la traducción porque
abre la mirada de un poeta hacia una infinidad de tradiciones y de autores que evidentemente no se han vertido a la lengua española. Y aún así, en cada generación siempre debe haber, como ha recomendado siempre José Emilio Pacheco, por ejemplo, los grandes poemas tienen que traducirse nuevamente en cada generación, ¿no? Tienen que ofrecerse nuevas versiones del Cementerio Marino de Valéry, de Muerte sin fin de Gorostiza en otras lenguas, de las soledades de Góngora, de lo que sea. Hay que reinterpretar, retraducir, retradicionar una y otra vez. De esa manera es como se da el flujo, ¿no? Y como mantenemos la bolsa de valores literaria, ¿no? Activa. Y tú lo haces porque se te antoja, o sea, de repente agarras un poema y te pones a traducir. Sí, porque quiero saber cómo lo diría yo en español. Y además está cerquita del poeta, digamos, lo tienes al lado, es como si estuvieras sentadito contigo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo puedo leer yo? ¿Cómo quiero que se oiga en mi lengua? Pero sobre todo, ¿cómo quiero que mi oído interior lo haga suyo, ¿no? Y eso es, de alguna manera, el sentido, todo el sentido y la atribución del trabajo de la traducción, que, como tú bien sabes, va íntimamente ligado al oficio de la creación poética y de la crítica de poesía, sobre todo en una época como la nuestra, desde comienzos de la modernidad, pero muy, muy ahora. Entonces son tres fases o tres cabezas del Frankenstein, del poeta moderno, ¿no? Yo sería un perfecto soltero de la patria, pero se necesita compromiso, fidelidad a uno sin reservas, un amor que se oponga al deseo civil de los conscriptos, lamer botas, decirle que sí a mi general y darle 20 abajo, levantarse a las 5 sin moros en la costa, con la huella de un sueño que no tuvo sus cómplices de catre. Se pide mucho en un lugar tan fértil donde todo se da en charola de plata, aguacates y plátanos, dulces de leche bronca, chiles y cabezas de jóvenes bautistas. Mi general, me toca servirle a mi país su par de huevos. Viene con hambre y quiere que alcance para todos, pero si me permite, ¿no sería mejor traer los puestos? Para servir nos falta soledad, vocación de ahorro, transparencia. Y sabido es que somos despilfarro, pólvora quemada en infiernitos, raza de bronce volado de campanas. Miren nomás, estoy aquí diciéndole sus cosas cuando yo debería estarle dando 20 en un rincón, creciéndome al castigo. Se necesitan huevos para comer a solas cuando estas pueden ser las últimas gallinas del pollero, el bautizo final, la caminera. Yo lo sería, pero me llama el ángel, la selección, el triunfo y el origen de mi especie. Me llaman funerales donde no cabe un alma. Yo, que fui abanderado en lunes, que ordenaba los pasos redoblados, no sé dejarlo todo, abandonar la escolta y estar de autoservicio. Ponerme el delantal, la camiseta sucia, lavarme bien las manos tras devolverle el cambio a mi país. Pero antes que me cuadre, que me ponga la X en la frente y salgamos vestidos al deber, a agarrar a esos perros que se montan, mi general, démonos un gustito. ¿Los prefieres revueltos o estrellados? Hernán Bravo Varela nos acaba de leer un poema de su poemario más reciente, Realidad y Deseo Producciones. Y no me digan que no lo disfrutaron. ¿Ya quieren desayunar sus huevos revueltos? Qué maravilla, Hernán. Este es además, qué edición más bonita de Bonobos, sí, ¿no? Sí, bueno, son a mi gusto los mejores editores independientes de poesía en México, los más trabajados, tienen un catálogo envidiable y, digamos, el gusto editorial es magnífico, la manufactura es extraordinaria. Bueno, en fin, y Santiago, Matías y Amelia Suárez hacen un trabajo maravilloso, ¿no? Como editores. Y además, bueno, editar poesía no es asunto fácil. Necesitamos lectores de poesía, sí, gozadores de la belleza de los libros, ¿no? Además. Cernuda también está aquí. Cernuda es mi homenajeado en este libro, ¿no? Sí. Como tú sabes muy bien, Cernuda reunió toda su poesía en un hermoso y utilísimo compendio para toda ocasión llamado La realidad y el deseo, ¿no? En donde evidentemente
se encaraban, se careaban la triste, dolorosa, desfachatada, trágica y desmedida realidad con el hermoso, intocable, exacto y puro deseo, ¿no? Entonces, pues entre esos dos polos navega no solamente nuestra vida, sino nuestra escritura, ¿no? Sea poética, ensayística, narrativa, teatral, no importa. Navegan por esos dos polos en busca de reencauzar la realidad a través del deseo y también de darle al deseo las fieras armas de la realidad, ¿no? Y antes, un poquito antes de este libro, en España, te publicaron Sobrenaturaleza, este editorial también de muchísimo prestigio, Pretextos. Sí. Un libro muy distinto, ¿no? Un libro completamente distinto. Todos, ¿eh? Todos, sí, todos. Tú eres diverso de ti mismo, ¿verdad? Pues eso, exactamente, exactamente. Mira qué buena cita de nuestra querida Sor Juana, ¿no? ¿Sí? ¿Sor Juana? Sor Juana, sí. Claro. Porque yo aquí veo mirlos y, bueno, veo toda una composición de la naturaleza, mirlos, buitres, esta vaca que, ¿cómo dice la frase? Que la ordeña, es la ópera de la ordeña, o sí, no, sí. Hay unas imágenes sensacionales donde yo veo a una naturaleza mirada de muchísimas maneras, de una elegancia. Fíjate que en este libro, parece que no, pero me tardo mucho con los libros, mucho. Pues, ¿cómo no? Con los libros de poemas particularmente, ¿no? Y este libro, el de Sobrenaturaleza, lo comencé a escribir en el 99 y lo publiqué en el 2010. Entonces, vaya que tuvo una larga carrera, ¿no? Pero es un libro en el que yo buscaba administrar y de pronto corregir o meter camisa de 11 varas en ciertas lecturas. José Lezama Lima, por ejemplo, claro. El escritor, el enorme poeta cubano, que es el autor del Epígrafe, ¿no? Y de una manera de ver justamente la sobrenaturaleza, ¿no? Sí. Porque me había llamado mucho la atención en algún momento la poesía neobarroca en América Latina y por supuesto su padre y fundador, que es Lezama Lima, ¿no? Pero particularmente la manera que tiene de ver el fenómeno de la poesía como algo que está sobre la naturaleza, suspendido sobre ella, y la escritura como un acto mediúmnico, es decir, sentados a la mesa de las apariciones, ¿no? El poeta se toma la mano con una energía absolutamente desconocida, aparentemente extraterrestre o intraterrestre, y recibe un mensaje difícil de codificar. Por eso es que la poesía no es una ciencia exacta, ni mucho menos, es algo tan inexplicable que, por cierto, necesita crítica o necesitó crítica en la época moderna para más o menos tener un fundamento teórico, pero en realidad, si somos muy honestos con nosotros mismos, es una de las cosas más oblicuas a la interpretación y a la fundamentación que hay. A menudo es el género más inexplicable de todos, y quizá por eso el primero, y por eso el más necesario, el más original, ¿no? No lo veo distinto el oficio de escribir poemas a el descubrimiento del fuego o a la contemplación de un rayo por primera vez ante los asustados hombres primigenios que pisaron la tierra, ¿no? Sí. Posee la misma cantidad de asombro y de sacudimiento, ¿no? Qué bonitas palabras. Tus alumnos del claustro de Sor Juana de creación literaria deben gozar mucho que seas su maestro. Como yo, por ejemplo. Y sufrirme tremendamente también. No me explico por qué, pero me emociona cuando en el libro Sobrenaturaleza veo estos juegos que haces con el lenguaje. Digo, ¿cómo? Mientras el aspersor me transparece la infancia con su riego.
te inventas la palabra, juegas con la palabra, o existe de otra manera, y una vela te alusa muellemente los ojos del dormir. Pues no sé, son necesidades expresivas que de pronto te alusan. Te alusan, ¿no? Porque no hay otra manera exacta ni justa de decirlo. De ahí que de pronto la desproporción o ciertas inexactitudes adquieran en los mejores poetas, no, por supuesto yo no me estoy poniendo ahí, pero los mejores poetas en un César Vallejo o en un Góngora o en un San Juan de la Cruz, por ejemplo, adquieran tintes de estilo personal, ¿no? Es decir, que todas esas excentricidades aparentes, esas maneras tan irracionales e inconcebibles de decir algo sobre el mundo, adquieran un tinte que solamente puede provenir de tal o cual poeta y de nadie más, ¿no? Así como nos dijiste que escribías poesía a mano en cuadernos, el lector, Hernán Bravo Varela, lector de poesía, o lector, pero ahorita estamos hablando de poesía en particular, subraya los libros. Un libro impreso le pones notas, lo intervienes, como dicen ahora. Uy, subrayo muchísimo y me gusta mucho además el arte del subrayado. En la medida en la que yo voy a las librerías de viejo y de pronto consulto algunos libros, sí y solo sí compro un libro extraño cuya edición ya es inconseguible, sí los subrayados están bien hechos. Si las anotaciones al pie o al margen de la página son inquietantes e interesantes. Si son meras locuras al vuelo, si está subrayado mal, torcida la línea, etcétera, perdón, soy un obsesivo geométrico, no compro el libro. Y yo mismo hago eso o procuro hacer eso con mis libros. Todos mis libros están subrayados, tienen una manera muy particular de subrayar. Generalmente lo hago con un separador, cuidando el espesor de la línea, que no pase, en fin, soy un obsesivo incluso con eso. Entonces, me gusta que esos libros también se lean como partituras donde también el ejecutante ha entrado directamente en el mundo del compositor, ¿no? Sí. Por lo menos para mí es inquietante leer subrayados de alguien más. Claro. Y creo que somos ya una cofradía numerosa. No sé si a ti te pasa lo mismo. A mí me gusta leer los subrayados ajenos, ¿no? Bueno, a mí me fascina porque además es espiar la vida que espió la otra vida, ya en plan de fisgonear. Exactamente. Sí. Y luego ver las anotaciones que son generalmente extrañas, ¿no? Luego hay preguntas retóricas, luego hay alegatos furiosos contra tal o cual frase. No sé, me seduce mucho leer las otras vidas pasadas de estos lectores, ¿no? O mirar los propios subrayados tuyos y saber quién era ese que subrayó eso que ahora subrayaría otra cosa, quizás. Es cierto, ¿eh? Sí, sí. Y por eso tendríamos que hacerlo con otra tinta o con otra pluma. Claro. O conseguirnos mejor otra edición, ¿no? A Hernán Bravo Varela no le bastó con el desahogo de la poesía. Buscó en el ensayo una voz, una manera de decir y ganó con un libro de ensayos fabuloso, Historia de mi hígado y otros ensayos, el Premio Bicentenario de las Letras al que convoca el Instituto de Cultura Mexiquense en la categoría del ensayo en el 2010. Un libro muy gozoso, Hernán. A mí me gustó meterme ahora en el Hernán, que además habla en primera persona, ¿no? Digamos, no hay este efecto de suspensión del que hablabas en la poesía como lector, sino hay un efecto más de una conversación sobre temas diversos, desde qué es la poesía para ti, a otras cosas mucho más, asuntos cotidianos, y esta historia del hígado, de la hepatitis B. Sí, pues es un panóptico de temas personales que me habían inquietado mucho y que quiero seguir explorando además porque creo que, y tú lo sabes bien también, hay géneros tan poco gozosos como el del ensayo personal, ¿no? Sí. Como le dicen los estadounidenses, o el ensayo a la inglesa, como lo llegamos a conocer, pero que no es más que una disertación prácticamente sobre cualquier cosa sí. que tenga que ver directamente con nosotros. En ese sentido, quizá el padre del ensayo, Michel de Montaigne, decía: yo soy la materia de mi libro, ¿no? Y en efecto, uno es
la materia prima y a menudo trabajada de este género en particular, ¿no? Que es un género gozoso que me encanta porque es una reflexión sin tintes, más bien sin ambiciones filosóficas, y que a través de muchos vericuetos, rutas escondidas, atajos, volvemos siempre a nosotros. En realidad, el tema que le obsesiona al ensayista es nuestra asombrada humanidad. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, muchísimas cosas, pero tengo imágenes que me llevan a ese Hernán niño en el que se titula Orquesta Vacía, entrando a la sala, escondiéndose de la chica que limpia la casa, que nadie lo vea, y dirigiendo la orquesta que está sonando en un disco, que ¿no? Está sonando en un CD, claro, y yo con una pluma Bic haciendo grandes aspavientos de director de orquesta, ¿no? Para que veas que nerd era mi infancia. No, ya me reconcilio más porque acabo de ver un capítulo de la serie Frasier que me gusta mucho, ay, sí, donde también una de las obsesiones de Frasier y Niles Crane, estos hermanos psicoanalistas, era también dirigir a escondidas una orquesta que evidentemente no está enfrente de ellos, sino que está grabada, ¿no? Entonces, sí, pues es un... Era una actividad de infancia que hice muchos años, y además me gustaba ver videos de otros directores de orquesta. Ahí señalo algunos, ¿no? Georg Solti, von Karajan, etcétera, ¿no? Y me gustaba imitar sus gestos, la manera, o Pierre Boulez, ¿no? Los gestos muy específicos con que lograban dirigir. Entonces yo tomaba la pluma Bic con la que anotaba los recados del teléfono y me ponía a dirigir yo solo ahí en la sala, ¿no? Frente a los muebles. Y luego nos enteras por tus clases de tenis, ¿no? Me gusta esta frase que dice, los poetas no son hombres de acción, son hombres de palabras, pero nos enteras que Robert Frost practicaba el tenis hasta los 88 años, sí, ¿no? Claro, claro, y varios otros casos de... Nabokov daba clases de tenis, ¿no? Por ejemplo. Además de que le encantaba cazar mariposas, parece que era un gran profesor de tenis, ¿no? Randall Jarrell, otro poeta estadounidense, pero no son muchos los casos de autores que les gustara mucho el tenis. Conozco amigos poetas, por ejemplo Julio Trujillo, que es un espléndido poeta que le gusta jugar tenis y con quien tengo, por cierto, un partido pendiente, pero no es un deporte muy común entre los poetas. En realidad ningún deporte es muy común entre ningún poeta. Suelen ser muy sedentarios, ¿no? Digo, nuestro ritmo de vida nos ha cambiado todo y ahora podemos ver excéntricamente algunos poetas metidos en el gimnasio, ¿no? Sí. Sudando la gota gorda en la caminadora o en la elíptica, ¿no? Pero eso era un asunto relativamente extraño antes. Y entonces ver todas estas imágenes de pintores, músicos, escritores ejerciendo deportes cuando no era no solamente una moda como lo es ahora, sino una obligación casi dictatorial, ¿no? Por parte de la sociedad, pues es un poco extraño, ¿no? Ver a Arnold Schoenberg, por ejemplo, el compositor vienés, jugando al ping pong, ¿no? A Stravinsky le gustaba jugar también ping pong como Arreola, por ejemplo. Sí, en fin, claro. Son excentricidades, ¿no? Pero además, que estaban ahí puestas, ¿no? Porque eso es también muy interesante de los ensayos. Ahí está Hernán, poeta, pero está Hernán, como tú decías, mirándose a sí mismo, a la vida. Y hay un Hernán, además del que conduce la orquesta, del que tiene que reposar en cama por esta hepatitis. Yo tuve hepatitis, pero sí. No les da a nadie más la queremos. Pero ¿cómo la forma también que escoges para escribir? O es el marcador de tenis, o aquí están las visitas al doctor, las transaminasas y las bilirrubinas, digamos que no es canción de Juan Luis Guerra, ¿no? Lástima, si hubiera tenido más guapachosidad, ¿no? Pero así, ¿a ti te gusta que yo sepa, hay un Hernán también que le gusta el tenis, que le gusta la bailada, que le gusta ¿Qué hay más allá de la lectura y la escritura? ¿Qué le gusta a Hernán? Pues soy, como más o menos aparece ahí, fui en algún momento muy aficionado al karaoke, por ejemplo, al que le dedico justamente ese mismo ensayo, nada más que en otra... Que es muy interesante, porque además yo no sabía que viene de vacío. De orquesta, sí, la etimología... que es, por supuesto, japonesa, es orquesta vacía, ¿no? Entonces, en efecto, uno se para
¿no? Con las luces del proscenio y se pone a cantar con una orquesta de fondo que no está, ¿no? Como si fuera la luz de las estrellas que ya se murieron hace mucho tiempo, ¿no? Y ves un espectáculo infrahumano, depende a qué karaoke vaya uno. Yo iba a uno que estaba en la calle Florencia, en la zona rosa, y había una fauna civil y urbana ciertamente interesante, ¿no? Pero con la que me la pasé muy bien y bueno, me gustaba mucho, lo hacía 1 o 2 veces a la semana, ir a cantar a karaoke, ¿no? A veces a imitar a otros autores, porque como sabes me gusta imitar voces, ¿no? Y eres muy buen imitador. Entonces me iba a imitar a José José, y me iba a imitar a Paquita la del Barrio, y me iba a imitar a Frank Sinatra y bla, 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 ¿no? ¿Y quieres imitar aquí a Paquita la del Barrio? Híjole, ¿O se necesita el karaoke? Necesitaría, digamos, ya... Ahí sí no orquesta vacía, sino el Mariachi Vargas de Tecatitlán, ¿no? Pero eso, y también me gusta... por ejemplo, voy a un lugar que se llama la Embajada Jarocha, no por hacer el comercial, pero que me gusta mucho. Ahí se baila. Donde se baila y donde yo canto a veces con la orquesta. Ya saben. Aparte de leerlo, hay que irlo a ver ahí. Y me encanta ir a bailar, que ya lo hemos hecho algunas veces tú y yo, Mónica. Y además ¿no? Muy buen bailarín. Faltan bailarines. Los hombres, digo, no les gusta bailar. Los tipos duros que suelen ser los narradores. Yo pensé que eran los narradores, pero también los poetas no bailan. No bailan. No bailan, tienen 4 pies izquierdos, ¿no? O tiene una sensación del ridículo, algo extraño, ¿no? Acabas de dar con un punto muy interesante. El miedo al ridículo y al fracaso, ¿no? Sí. Yo creo que el ensayo personal es un terreno que solamente puede abonarse en gente que no tiene miedo al fracaso, porque finalmente estamos contando nuestra propia historia, ¿no? Claro. Es un autoexamen a la biografía personal, ¿no? A través de ciertas obsesiones. Creo que cualquiera que tenga miedo al ridículo, al fracaso, primero, que no se ponga a escribir. Y segundo, que no se ponga a vivir, ¿no? Pues sí, porque no nada qué está... Qué aburrida la vida sin ridículo, ¿no? Y además todo es medio prueba y error, finalmente, ¿no? Pues sí, ¿no? Y todo lo que escribimos y lo que leemos también es prueba y error. Y lo mismo pasa con nuestra vida. Si no nos gusta un clásico, hay que dejarlo, no hay que perder el tiempo. Claro. No porque sea Joyce o Borges o Cortázar o Tirant Leblanc o quienes ustedes gusten y manden, lo tienen que leer a fuerza. Y lo mismo con la vida. Si no nos gusta, vámonos a otra cosa, ¿no? Como que no hay tiempo. No hay tiempo que perder, ¿no? Y ahorita que hay poco tiempo para que acabemos este programa, sí. ¿Qué está haciendo Hernán Bravo Varela ahorita? Pues estoy con un montón de cosas. Acabo de terminar una traducción de 20 poemas de Emily Dickinson. Ay, me encanta Emily Dickinson. Sí, bueno, será un gozo. Ya te daré un ejemplar de esta edición. Se va a llamar Carta al Mundo, 20 poemas de Emily Dickinson, con un ensayo introductorio a la traducción. Y también otra traducción del poeta T.S. Eliot, ¿no? El Premio Nobel de Literatura, de su gran poema, un poema que a mí me sigue conmoviendo y arrancando lágrimas, La canción de amor de J. Alfred Prufrock. Sí. También con un prólogo, y viene al parecer una reedición de Historia de mi hígado y otros ensayos, en una edición ya ahora sí poco más asequible y comercial. Y por ahí tengo un libro de poemas que está pendiente también, una antología personal de 15 años de escritura de poemas que lo va a publicar el sello Postdata de Nuevo León. Varias cositas. O sea, que más que en el tintero, todo está en prensa. Qué bueno. Exactamente. Qué bueno que hayas estado aquí con nosotros, Feliz Hernán, de estar contigo, de veras, Mónica, platicando. Ya sé que en la próxima Feria del Libro de Guadalajara hay que buscarte en el Lido y en ciertos lugares que están aquí en este libro. Más bien ponte a hacer el recorrido conmigo. Nos vamos en un taxi saliendo de la fin. Órale. Está palabrado. Perfecto. Ya está palabrado también que nos veamos la próxima semana aquí en Palabra de Autor para una conversación con otro escritor. Que tengan una muy buena noche. Gracias. Cuentan que una vez Francis Picaiba tomó la batuta de un director de orquesta y, parado frente al mar, comenzó a conducir la música retráctil de las olas. Trepado a un risco, en la punta de un muelle o mojándose los pies y talones en la arena, imagino al vanguardista moviendo la batuta y conduciendo las aguas sin nadie en torno suyo. Una verdadera música acuática, con el perdón de Händel, que dejaba de ser la eterna e invariable percusión del océano
para convertirse en el doble concierto para director y olas, compuesto e interpretado por Picaiba. Un estreno que arrancó desde entonces el aplauso interminable del mar. Por las tardes, una vez terminada la tarea en la secundaria, seguro de que no hubiese moros en la costa, ni siquiera la empleada doméstica, que me sorprendió en un par de ocasiones, bajaba a la sala, tomaba un disco, prendía el aparato de sonido y ponía una pieza a todo volumen. Casi siempre, mi lista incluía la obertura a la opereta Cándido de Bernstein, introducción y rondó caprichoso para violín y orquesta de Saint-Saëns, el último movimiento del concierto para orquesta de Bartók, el primero del concertino para órgano y orquesta de Bernal Jiménez o la obertura festiva de Shostakovich. A los ojos y oídos de un conocedor, todas estas obras comparten los mismos aires de familia: espíritu chispeante y ligero, orquestación fastuosa, celeridad y virtuosismo. Para un desconocido director de orquesta como yo, constituía un reto fascinante imaginar frente a mí la partitura abierta, empuñar un bolígrafo, hacerlo chocar 3 veces contra el canto de mi atril invisible, alzar las manos a la altura del pecho y dirigir a los estáticos e inexpresivos muebles de la sala como si fueran músicos de frac, sentados con la espalda completamente erguida, atentos a mis instrucciones.